Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer primero a SONAP por la invitación que me hizo. Segundo, quiero pedirles disculpas porque yo sé que voy a correr, pero esta oportunidad que me dieron no la podía desaprovechar. Entonces, en 30 minutos tratar uno de hablar de este tema es un corto tiempo y sé que estamos un poco retrasados. Entonces, tenemos algunos aspectos muy básicos de vigilancia porque no es el enfoque general de esto. Para poder hablar de prevención, que es a lo que se busca, tenemos que mirar cuáles son las causas del cáncer, cuál es la fracción atribuible del cáncer a la ocupación y el cáncer como enfermedad laboral. ¿Qué enfoque debemos hacer nosotros desde las actividades preventivas desde la empresa? Porque es como el sitio donde se va a generar toda esta problemática. ¿Qué fuentes de información para vigilancia médico-ambiental podemos conseguir para poder construir nuestros programas? Porque es un sistema que es bastante amplio y algunos cuestionamientos muy rápidos. Entonces, pasando sobre vigilancia, todos ustedes han sido formados en el tema, no tengo por qué resaltar o leer, pero sí quiero decir que esta recolección que todos conocemos, sistemática, de análisis y de interpretación, que no se quede realmente en esa recolección. Uno debe hacer, como he dicho desde esta mañana, recolectar esta información para la acción. ¿Para qué recogemos esa información? No solamente para cumplir con una parte legal. Es importante, sobre todo en este tipo de patologías, ver cómo es esta tendencia, qué está pasando en los sitios de trabajo o por actividad económica o en el tiempo de estos eventos específicos que queremos vigilar. Vigilar, yo digo, no contar enfermos por cáncer. Realmente lo que tenemos que hacer en prevención es vigilar cómo es la exposición a estos agentes y controlar el riesgo. No medir año tras año y decir estamos iguales, sino se midió, está alto, hagamos la intervención y evaluemos. No contar enfermos. También tenemos que estos cambios, y es lo que podemos evaluar, estos cambios que se presentan y anticiparnos al riesgo. Entonces, por eso, desde esta mañana creo que Miriam Dueñas, el doctor Castro lo han resaltado mucho, el leer, investigar, porque obviamente si uno puede basarse en otros países, porque la información nuestra es muy pobre, uno puede predecir bajo estas condiciones cuál es la probabilidad de que mis trabajadores se enfermen, pero eso es lo que yo quiero, o realmente controlar el riesgo y decir esto es lo que buscamos. Y nuevamente, realizar medidas de intervención y evaluar la efectividad, porque no solamente es implementarlas. Existen muchos, digamos, sistemas. Normalmente cuando se habla de un sistema, se habla a nivel de gobierno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de los programas? Los programas sí es aterrizados a nivel de la empresa y es lo que debemos enfatizar. Esto lo traje tomado de la Organización Mundial de la Salud porque, entre comillas, la Organización Mundial de la Salud también está haciendo énfasis en las enfermedades no transmisibles de la población trabajadora y una de esas patologías es el cáncer, no solamente el cáncer ocupacional, sino el cáncer en general. Y que debemos fortalecer las capacidades clínicas para el diagnóstico de enfermedad laboral. Entonces, esto es básico, porque si no tratamos, y yo muchas veces digo, como no hay datos, entonces pues no hay problema. Entonces, como no hay cáncer, no existe ninguna problemática. Como no hay datos de patologías relacionados con estos agentes carcinógenos, cuando uno dijera qué pasa con el asma ocupacional, qué pasa con la neumoconiosis, entre ellas la silicosis o la asbestosis y así sucesivamente. Entonces, como no hay datos, no hay problema y esa no es la realidad. Cuando se proyectó el sistema de vigilancia epidemiológica para cáncer ocupacional, es tomar lo real. ¿Qué es lo que pasa en las condiciones del ambiente de trabajo y de la población expuesta para realmente establecer prioridades como país y prioridades también regionales? La doctora Adriana hablaba también de estos comités técnicos. Es una cosa donde uno podría decir es que las necesidades son diferentes, entonces debería existir un análisis nacional, pero un análisis local para hacer estas prioridades. Se habla de la morbimortalidad por cáncer y por patologías no carcinogénicas relacionadas con eso. Entonces es tener la información. En el momento en que se diseñó este proyecto estaba el Ministerio de la Protección Social. Cuando hubo la división,
Entonces, esta área está en este momento a cargo del Ministerio del Trabajo y en el CISPRO se está incluyendo también, o se va a incluir un módulo sobre la parte ocupacional. La justificación, creo que son muchísimas. Creo que todos las conocemos y no hay necesidad de decir por qué se necesita un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, en las memorias que ustedes van a tener, que esto ya se los van a colgar, entiendo que mañana, están las presentaciones, entonces pues no es necesario. Fuentes de información para un sistema nacional son muchísimos. Ustedes acaban también de ver la presentación de la doctora Adriana, donde hay que trabajar en conjunto, articuladamente con los diferentes ministerios. Para los riesgos químicos, que es uno de los principales agentes carcinógenos, también intervienen muchísimos ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, etc. Y muchas veces, al igual que cuando hablábamos en el foro, este pedacito, entonces a veces dicen le corresponde al Ministerio de Trabajo, este le corresponde al Ministerio de Salud, este al Ministerio de Medio Ambiente, este al de Transporte, pero a veces no se articulan ni se trabaja mancomunadamente. Y el recurso humano técnico en cada una de estas instituciones a veces es escaso también. Entonces, si logramos optimizar estos recursos, la prevención va a ser mucho más efectiva. Para poder hacer prevención, pues obviamente tenemos que identificar cuáles son las causas de lo que está sucediendo, revisar muy bien todas las opciones de control que existen para poder tratar de escoger la mejor para esas condiciones de trabajo, para los recursos y la tecnología presentes, y también definir, de acuerdo a la literatura, cuál es la mejor forma de hacer la vigilancia médico-ambiental. Ustedes han oído hablar de las GATIZO y las nuevas guías que están en construcción, como para tratar de tener los requerimientos mínimos para poder hacer esa vigilancia. Ahí tenemos los carcinógenos, mucho la guía para cáncer de pulmón, benceno y sus derivados, que ahí el único carcinogénico sería el benceno, y también esos dos son. Y la neumoconiosis, porque son ocasionadas por agentes, dos de ellos carcinógenos. La efectividad para gestionar el riesgo. Y fíjense que puse muy pequeñito, que de pronto los de atrás no lo ven, dice cumplimiento de la normatividad legal. O sea, hay que cumplirla, pero no es la prioridad específica que debemos tener. Y normas, ustedes muchos las conocen, solamente quiero resaltar dos. La ley 1384 del 2010, que habla sobre el control integral del cáncer en la población colombiana, y el plan decenal, que también ha sido mencionada previamente, en donde tenemos en la estrategia 1, tenemos estos 4 agentes que pertenecen al grupo 1 de la IARC, o sea, reconocidos carcinógenos para el ser humano, y tenemos unos compuestos inorgánicos de plomo que pertenecen al grupo 2A de la IARC. Dentro del cáncer, el cáncer es una entidad multifactorial, y ahí viene el problema de decir, ¿vale la pena contar cuántos casos de cáncer ocupacional hay o vale la pena realmente conocer toda esa problemática? Y el Instituto Nacional de Cancerología publica X periodo un atlas donde se habla de toda la distribución de esta patología a nivel nacional, y hay diferencias geográficas importantes. Recalcar que dentro de los factores ambientales, 80-90% de lo que ocasiona el cáncer pertenece en este grupo, pero tenemos un porcentaje que hablan de un 8 a 12% que vienen de los factores ocupacionales. Estos porcentajes son 100% prevenibles, lo genera la empresa y es donde se debe prevenir. Tratar uno de modificar muchas veces el estilo de vida, el sedentarismo, si lo miramos por el riesgo cardiovascular, etcétera, a veces no es tan sencillo que las personas modifiquen sus estilos de vida, pero este sí es 100% prevenible. Definiciones internacionales de lo que es un agente carcinógeno, que es lo que está era de color café, y el complemento que es ocupacional, o sea que para yo decir que es un agente carcinógeno ocupacional debe cumplir la definición de agente carcinógeno y obviamente que debe estar presente en los ambientes de trabajo. Fíjense que dice incrementar la incidencia, entonces pues si yo digo que me incrementa la incidencia es porque conozco cuál es la de base. Dice reduciendo su periodo de latencia, también tenemos deficiencias en conocer estos periodos desde el inicio de la exposición a esta agente hasta que se desarrolla el riesgo.
incrementando su severidad y multiplicidad, y realmente todavía tenemos fallas en estos datos. Cuando uno revisa a nivel internacional la definición de cáncer ocupacional, también se presenta otra problemática. Es una definición de tipo legal. No todos los países tienen la misma definición de cáncer ocupacional. Algunos países reconocen a veces solamente 11 sitios anatómicos de cáncer como de origen ocupacional, otros 16, 17, y el que más reconoce sitios anatómicos son Canadá, con 26 sitios anatómicos diferentes. Entonces es una definición absolutamente legal, y las definiciones tampoco nos hacen comparables como para poder decir que tenemos mayor o menor problema. Estas son, digamos, definiciones de otros países. Esta no me acuerdo dónde la saqué, pero esta sí fue del Reino Unido. Pero miren ustedes la definición. Siempre tenemos que pensar que es una toxicidad retardada y acumulativa. Una sola exposición no nos va a generar cáncer. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque hay que hacer la prevención en el medio de trabajo. Pero también hablan de la exposición prolongada a estos agentes carcinógenos y un conjunto particular de circunstancias. ¿Qué tanto de nuestras empresas realmente tiene una caracterización de sus condiciones de trabajo para definir? Porque la sola exposición a un factor de riesgo no me va a desarrollar cáncer. Entonces hay que evaluar todas esas circunstancias de exposición. La exposición puede ser directa o hacer parte de un proceso en el trabajo, y generalmente se requieren más de 10 años. Con excepción para la leucemia, con altas exposiciones a benceno, el periodo de latencia es menor. La fracción atribuible, también vamos a encontrar fracción atribuible de mortalidad por cáncer ocupacional y fracción atribuible por el número de casos nuevos que se presentan. ¿Qué quiere decir esta fracción atribuible? Por ejemplo, Dolly Peto de Estados Unidos, de mortalidad, dicen que es más o menos el 4%. O sea, de cada 100 casos que se presenten de muertes por cáncer, 4 pueden ser atribuibles a la ocupación. Y en los casos nuevos, por ejemplo, aquí en Gran Bretaña, tenemos un 8% para hombres y 2.3% para mujeres. Como lo decía Miriam, hay diferencias en la exposición a estos agentes, y por eso esta fracción atribuible es diferente. En Colombia todavía no tenemos esta información. Pero si ustedes miran aquí los agentes y ven la fracción atribuible, si yo logro controlar esas condiciones de riesgo en los ambientes de trabajo, es lo que se va a lograr reducir. Claro, el mesotelioma maligno, su gran porcentaje está relacionado tanto ocupacional como no ocupacionalmente con la exposición al asbesto. Pero fíjense que el segundo que sigue es de cáncer de nasofaringe y de senos paranasales. Creo que muchos de ustedes a veces pueden que no lo hayan ni siquiera sospechado que es de origen ocupacional. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Esta gráfica también la traje porque además de que está hablando del riesgo relativo, o sea, digamos el grado de asociación que puede existir, vienen estos intervalos de confianza que dice qué tan estadísticamente significativo es esa asociación. Entonces ustedes pueden ver que en general todos tienen una fuerte asociación para desarrollar cáncer. Aquí vienen algunos agentes carcinógenos y fíjense que el arsénico es el que tiene mayor asociación, y cuando vienen de agentes leucemógenos, fíjense que tenemos baja y alta exposición a benceno y baja y alta exposición a radiación ionizante. ¿Por qué es importante tener esto? Hay algunos autores que dicen que cero exposición, que hay que eliminarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las radiaciones ionizantes que son realmente benéficas para hacer diagnósticos? Entonces, ¿vamos a eliminarlas? No, podemos trabajar realmente con seguridad con la gran mayoría de los agentes carcinógenos, pero realmente haciendo un control del riesgo en forma adecuada y un seguimiento a la población, porque sí, vamos a tener personas susceptibles. Pero fíjense que aquí el riesgo cambia cuando son bajas exposiciones y cuando son altas exposiciones. Entonces, nuevamente, hay que controlar el riesgo. Dentro de la enfermedad laboral en Colombia, que ustedes ya conocen la tabla por todas sus dimensiones, la sección 1, la sección X, etcétera, vienen todos los factores donde dicen cómo determinar esta asociación. El problema radica en un factor de riesgo. Cuando hay unos largos periodos de latencia de 20 o 30 años, traten ustedes de pensar y preguntarle al trabajador,
en qué momento empezó a trabajar y con qué, cuando muchas veces desconoce a qué está expuesto. Esta tabla también yo digo que ayuda a soportar en la parte preventiva, o sea, si yo tengo la actividad económica y tengo algunos agentes que son carcinógenos, pues se trabaje en la prevención. Dentro de estas enfermedades laborales directas pues está el mesotelioma maligno, pero también en la parte B están el cáncer de origen laboral con estas variables que están ustedes viendo. Pero el problema de la tabla es que se incluyeron cánceres que tienen una limitada evidencia con el agente y fuera de eso hay otros cánceres que pueden estar asociados con el agente, pero a nivel de agencias internacionales no se ha descrito su relación ocupacional. Entonces eso puede generar problemas y está generando problemas. En la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su lista de enfermedades específicas, tiene una categoría en la 3 que es específicamente cáncer ocupacional. Y ellos, la Organización Internacional del Trabajo, solamente reconoce estos cánceres que han sido relacionados con estas sustancias, no con ninguna otra. Y dicen que si se va a incluir otro agente, se debe evidenciar científicamente que ese agente está ocasionando eso. Entonces fíjense que aquí ya empezamos a encontrar diferencias con nuestra tabla de enfermedades. Nuevamente, viendo una parte medio histórica, ustedes ven hacia la columna de la derecha el número de casos que fueron inicialmente reportados en forma histórica que se podían relacionar con la ocupación. Y entonces uno diría, bueno, si esto fue en el año 1775, 190 casos de cáncer de escroto. Miremos otro de pulmón por radiación ionizante, más de 300. Miremos otro por níquel, pulmón y de senos de 135, etc. Y miremos también a nivel internacional, cuando se habla de mortalidad, de patologías relacionadas con el trabajo, fíjense que se habla que el 32% de esta mortalidad está relacionada con cáncer ocupacional. Es un impacto que debemos tener en cuenta. Esto ya es de Colombia. Solamente estadísticas del Instituto Nacional de Salud, ustedes pueden ver algunos ejemplos de sitios anatómicos. A cada uno de ellos le aplicamos la fracción atribuible que ustedes vieron en las tablas anteriores para poder definir cuántos casos se hubieran podido esperar de cada uno de estos por cada año de observación, de registro, perdón. En la columna de aquí ustedes ven el total ya aplicando esa fracción atribuible. Entonces uno podría decir, hemos debido identificar 49 casos de cavidad nasal y de senos paranasales en pacientes vistos por el Instituto Nacional de Cancerología y así sucesivamente. ¿Cuántos casos fueron reportados? Ninguno. Entonces hay una problemática que también decía en la formación del recurso humano. Estos son los problemas que tenemos, los largos periodos de latencia, la coexposición de los factores ambientales, que ya la doctora Adriana me quitó un gran peso de encima de hablar de los determinantes sociales y ambientales porque juegan un peso muy importante en este factor causal del cáncer. El deficiente desconocimiento de los profesionales que atienden a los pacientes, a veces no se les ocurre preguntar usted en qué labora. La multicausalidad, porque obviamente el tabaco es uno de los factores más relevantes. Los retrasos en el proceso diagnóstico de la enfermedad, porque en el sistema de salud a veces hasta que la persona no está, digamos, realmente comprometida y ya ha perdido peso y ya está muy avanzado el cáncer es cuando se hace el diagnóstico. No existen parámetros estandarizados para poder definir realmente ese origen, entonces puede que en la Junta Regional lo hayan calificado como común o como de ocupacional y pasa a la nacional y se da otro tipo de diagnóstico. La parte de exposición, entonces también hay unos problemas que dificultan este diagnóstico, la no conocimiento ni de los trabajadores, ni de la empresa, ni de los profesionales, que existe, ese agente estuvo presente en los ambientes de trabajo. Muchas de estas empresas, sobre todo pymes y MIPYMES y todas las que hemos hablado de empresas temporales, etcétera, no tienen la información relevante o no la guardan. Las exposiciones múltiples, entonces el trabajador va en estas condiciones en la empresa, pasa a otro y trabaja con otros agentes diferentes, a veces tienen turnos de 4 horas en un lado, otros 4 en el otro,
empresas que han desaparecido o han cambiado su razón social. Entonces, ¿cómo se hace el recuento histórico de la historia laboral del paciente? Ausencias de registros nacionales, tanto de condiciones de ambiente de trabajo como de los eventos en salud, los acuerdos de confidencialidad empresarial. Esto también a veces dificultan en todos estos procesos porque muchas veces piden los de la Junta la información, pero no puede llegar digamos, a los parámetros establecidos. Y la deficiencia de recurso humano y técnico calificado. Actividades preventivas, todos ustedes las conocen. Realmente, y voy a tomar las palabras de Miriam cuando hablaba de innovación, y yo a veces digo, sí, hay que soñar, hay que seguir hacia adelante, hay que luchar, pero a veces hay que aplicar lo que ya está descrito, que ha sido demostrado que tiene efectividad. Entonces, existe en la empresa agentes carcinógenos, están expuestos. ¿Y qué es expuesto? Entonces uno mira desde el punto de vista del trabajador y ellos dicen que expuesto es cualquier contacto, y mira uno desde la probabilidad de que esa persona se enferme, y entonces uno dice expuesto es el que está por encima del valor límite permisible, o expuesto es aquel que está por encima del valor de la población general, porque va a tener un riesgo adicional, porque estos muchos agentes están presentes en la población general. Entonces, ¿cuál es el riesgo que lo diferencia? ¿Cuál es la mejor forma de evaluar estos agentes? Y obviamente la higiene industrial en el país está todavía muy en pañales. ¿Realmente existe un riesgo para la salud de esos trabajadores? ¿Cómo reducir efectivamente la exposición de estos agentes que han sido priorizados? Porque no se pueden atacar todos los agentes en forma simultánea. ¿Y qué otras actividades preventivas se deben hacer? Ya conociendo los agentes identificados, tengo que ir a consultar cuáles son los sitios anatómicos que están relacionados con estos agentes identificados y priorizados, cuál es la fracción atribuible en la literatura a la ocupación de este cáncer, qué otros efectos en la salud humana me producen, porque esto es lo que tengo que vigilar, los efectos agudos y los efectos crónicos, porque esta población muy seguramente va a tener mayor probabilidad de desarrollar cáncer cuando ya ha tenido alguno de estos eventos. ¿Y cuál es la mejor forma de vigilar la salud de los trabajadores? ¿Con qué pruebas de laboratorio o para clínicas o cuestionarios o con lo que sea? ¿Qué vamos a hacer con estos trabajadores que se han retirado? Por ejemplo, en muchas empresas trabajan 25 años y los venían evaluando cada año. Se retiró de la empresa y quedó desprotegido hasta que en un momento desarrolló los síntomas de un cáncer, y entonces ahí sí es nuevamente atendido por el sistema de seguridad. Entonces hay que mirar estos puntos importantes. Para trabajar con forma segura, entonces pues también hay que tener todos estos ítems que ustedes conocen: las normas de trabajo seguro, el control del riesgo efectivo, las medidas de tipo administrativo, el programa de entrenamiento para manejarlos, si se utiliza la menor cantidad posible en el proceso, si hay vigilancia periódica a los trabajadores y cómo se hace, y si se hace medidas de intervención basados en estos análisis de la información que se tiene, si hay programas de mantenimiento preventivo. Muchas de estas empresas tienen solamente mantenimiento correctivo y lo que uno tiene que hacer es hacer el mantenimiento preventivo. ¿Qué pasa en este punto? Porque obviamente, aunque les dije, una sola exposición aguda no me va a desarrollar cáncer, pero me puede desarrollar otro tipo de patologías. Los accidentes de trabajo por agentes químicos sobre todo son muy bien evidenciados, pero se hace seguimiento a esta población que tuvo una sobreexposición, y sobre todo cuando esos accidentes a veces pueden ser reiterativos, o por lo menos el personal de mantenimiento que va a estar expuesto a estos agentes en forma irregular y a concentraciones muy variables. ¿Qué pasa con este personal que está expuesto a múltiples agentes químicos y muchos de ellos carcinogénicos? ¿Cuáles son las vías de ingreso? Porque algunas sustancias pueden ser por vía inhalatoria, no se absorben por piel, otras sí se absorben por vía inhalatoria, por piel y por vía oral. Entonces hay que identificar cuál es la cantidad que ingresa al organismo. Colombia adolece de laboratorios certificados para monitoreo biológico que estén certificados. La potencia del agente carcinógeno, por más de que sea reconocido por la IARC y que esté en el grupo 1 de la IARC, no todos tienen la misma capacidad carcinogénica.
Por ejemplo, ahí están el asbesto, el formaldehído, ambos están en el grupo 1, pero la capacidad carcinogénica, o incluyendo la sílice, tiene una capacidad carcinogénica totalmente diferente. Bueno, esto ya lo he comentado. La higiene ocupacional, no me voy a detener porque es otro tema que ustedes van a ver, pero es importante fortalecer la parte de higiene cualitativa y cuantitativa. La parte de la revisión bibliográfica para poder hacer un diagnóstico precoz, alteraciones en la salud, no de la enfermedad, y resalto aquí de patologías no malignas. Hasta el momento o a la fecha no hay temas de tamizaje efectivos para prevención de cáncer o hacer un diagnóstico precoz de cáncer, pero sí podemos mirar estas patologías no malignas cuyo periodo de latencia es mucho más corto. ¿Qué otros factores me condicionan el riesgo de cáncer? Ya vimos que son multicausal, entonces si hay sedentarismo, si hay consumo de alcohol, si existen otros factores de determinantes sociales y ambientales. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos exámenes ocupacionales cumpliendo esta resolución de la 2346? ¿Qué vamos a hacer para manejo en casos de emergencia y seguimiento a esta población que estuvo expuesta? Entonces todo esto tiene que quedar realmente escrito y detallado para que no haya problema con el cliente interno, que sería el trabajador, para poder realizar una vigilancia médica orientada. La promoción de la salud. A veces uno dice, sí, aquí se dictaron charlas. Voy a poner el ejemplo de todos los que estamos aquí hoy. Puede que si yo les haga una prueba esta tarde, se acuerden de algo. Mañana ya se les puede haber olvidado el 50%. En una semana ya se les olvidó el resto. Si hago la pregunta, yo sé que nadie va a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes fuman? Entonces, cuando en muchos auditorios levantan la mano, uno dice, conociendo, porque yo puedo tener el conocimiento, sé lo que hace el tabaco, pero sigo fumando. ¿Cuántos manejan ebrios? ¿Cuántos, o sea, se hacen esas conductas inseguras? Lo que uno debe buscar en la promoción de esta salud es el buscar el cambio del comportamiento de ese individuo, y entre más edad tengamos es más difícil que cambiemos nuestras actitudes. Las fuentes de información son muchísimas. Una de las más importantes para la clasificación de agentes es de la IARC, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer. Esta es la página web, pero cada uno de los países, Canadá, en Europa, Estados Unidos, tienen diferentes sistemas de clasificación y por eso tampoco son comparables. Ustedes ven aquí las categorías, no son comparables entre sí porque el criterio que lleva la clasificación es totalmente diferente. Entonces, el hecho de que esté en el grupo de la 1 de la IARC, comprobadamente carcinógeno para el ser humano, no siempre va a estar aquí en el grupo A1 de la ACGIH, que para agentes químicos legalmente es la que nos rige para los valores límites permisibles. La última revisión actualizada fue el 26 de junio del 2015, aquí está también el link, en donde están los agentes carcinógenos aquí, que son los más importantes. Pues nos sirve obviamente para prevención y para calificación de origen, y del 2A, probablemente carcinógeno, nos sirve también para hacer prevención porque muchos de ellos, a medida que aumenta el conocimiento, van pasando al grupo 1 de la IARC. Entonces debemos interactuar, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, la agencia en que registra cada uno de estos agentes con el número CAS, dicen que más o menos diariamente se están inscribiendo 150,000 sustancias nuevas, y miren lo que tenemos acá, no alcanza ni siquiera a las 1000. Entonces aquí debemos trabajar siempre en prevención y no esperar hasta que sea clasificado como el grupo 1. Esta es una fuente de información diseñada en Colombia, en donde tratamos de manejar la búsqueda por agente, búsqueda por localización anatómica, búsqueda por actividad económica, unas referencias bibliográficas y páginas de internet. Esto es de acceso gratuito, y por ser gratuito también no es tan amigable como uno quisiera. Ojalá a futuro pues sigamos soñando, como decía Miriam, y tengamos una información que sea adaptada para todos nosotros. Si ustedes hacen clic en el grupo 1 y luego clic en agentes químicos, le van a aparecer esta lista, y luego ustedes hacen link o clic en el agente que quieren ustedes investigar. Solamente se seleccionaron los que están presentes en los ambientes laborales
colombianos tentativamente por concepto de expertos. La localización anatómica también, ustedes ven que aquí hay muchos cánceres. Colombia todavía no tiene, pues fuera de la tabla, pero tenemos aquí para poder indagar, de acuerdo a este sitio anatómico, cuáles son los agentes, un periodo de latencia y si hay una fracción atribuible a la ocupación. Entonces aquí está un ejemplo de fosas nasales y senos paranasales y aquí están los agentes relacionados con ese tipo de cáncer. Están las páginas de interés, ustedes hacen clic ahí y siguen buscando porque el conocimiento cambia día a día y debemos estar leyendo permanentemente. Esta es una página de interés de Canadá, está en inglés. Ellos, como les dije, perdón, me equivoqué, les había dicho 26 y son 23 sitios anatómicos que ellos reconocen como de origen ocupacional. Tienen en su página web diferentes información para diferentes sustancias que se consideran carcinogénicas y aquí dicen cuáles sus características, si está presente en el ambiente general y si está presente en el ambiente de trabajo y da unas características. Entonces, de información, esta página es muy buena. Y el año pasado, en mayo del 2014, se trabajaron en diferentes actores de Latinoamérica para empezar a hacer unas fichas específicas de la industria de la construcción, de la industria de la minería, etcétera, para tener información disponible para prevención. Aquí ustedes encuentran en esta página, encuentran diferentes cánceres ocupacionales, pueden hacer el link y también obtienen información. Por ejemplo, aquí está el factor de riesgo de turnos de trabajo. Hace muchos años los turnos de trabajo fueron registrados en la categoría 2A, están relacionados con el cáncer de mama. El trabajo nocturno que cambia el ritmo circadiano está relacionado con cáncer de mama, tanto para hombres como para mujeres. Esta es otra de las fuentes numerosas, como les digo, ToxMap y HazardMap es muy bueno. Otras fuentes de información donde ustedes pueden encontrar varios puntos. Y por eso les digo, información hay mucha. Ustedes la deben analizar, aterrizarlas sus cosas y hacer prevención. Cuestionamientos. Pues ya les he dicho diferentes factores. Pero así como decíamos para discapacidad, así lo resalto aquí. Esta prevención tiene que ser integral, porque es cierto que es 100% prevenible los del ambiente de trabajo si se hace una buena reducción del riesgo, pero si el trabajador no modifica sus otros estilos de vida, pues realmente no vamos a hacer mucho. Los factores genéticos pues no se pueden modificar, pero ustedes vieron en la diapositiva que su fracción o su peso para la carga de enfermedad no es muy alta. Las características de edad, sexo y de raza se deben conocer y la exposición a los diferentes agentes que siguen las mismas puntos específicos de lo que es la salud, de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Dentro de estos considerandos de la causalidad, quiero resaltar también varios factores aquí. Siempre se habla de que esté probable esa exposición en los sitios de trabajo, que esos agentes, además de que estén presentes en el sitio del trabajo, sean los más probables para ocasionar esta patología. Aquí se habla cuando hay suficiente causalidad, es decir, que si una persona de las mismas características, esto aplica para todas las enfermedades laborales, está expuesta a las mismas condiciones de riesgo, bajo esas condiciones de riesgo va a desarrollar la enfermedad. Pero para cáncer esto no aplica, porque existe una gran variabilidad individual y cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente de hacer una reparación de los daños que se nos puedan presentar en el ADN. ¿Qué tanto está presente en el ambiente de trabajo? Si esas condiciones de trabajo contribuyen significativamente para que se desarrolle el cáncer, dentro de otra serie de factores, porque tenemos que evaluarlos, y si esa exposición agrava una condición preexistente que pueda favorecer que el trabajador desarrolle la enfermedad. La lista de enfermedades, la tabla de enfermedades en todos los países y la orientación que dice claramente la OIT en su texto inicial, dice que esta lista ha sido elaborada con el objetivo de ayudar a los países en, fíjense que lo primero dice prevención, segundo dice registro, tercero dice notificación y dice, y si procede, la indemnización. Y yo siempre digo, aquí en Colombia se invirtió,
porque obviamente la lista es para ver, y aunque Miriam diga que no, a veces es saber quién paga, o sea, quién debe responder. Si es de origen laboral, entonces es aquí, si es de origen ocupacional, es de origen allá, pero realmente ese peloteo, como lo dice uno, a veces no es lo más correcto para lo que nos interesa, que es hacer la prevención. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Agradecemos a los ponentes por sus aportes y por respetar el tiempo.